Capítulo 3. El trasfondo histórico y cultural. Cuando una persona se une a cierta familia por medio del matrimonio, comienza a aprender la historia de la familia de su cónyuge. Generalmente esto implica oír toda una serie de anécdotas en las reuniones familiares o en las conversaciones diarias. A menudo estas anécdotas son relatos de percances divertidos y arriesgados y de logros que han ocurrido dentro de la familia por décadas y generaciones. A veces sucede que el miembro de dicha familia cuenta una de estas historias a un miembro nuevo y la historia no provoca la reacción deseada. Puede que entonces el narrador se lamente y diga: supongo que usted tendría que estar allí para entenderlo. Pero si el miembro nuevo está bien motivado para hacer las preguntas correspondientes y así sacar a relucir más de los detalles acerca del marco y las circunstancias que rodean la historia, podrá percibir con más precisión el cuadro entero y apreciar mejor qué relación tiene la historia con la familia. En términos sencillos, este fenómeno social de unir a las familias explica cómo la investigación del trasfondo histórico-cultural de pasajes bíblicos puede enriquecer y aclarar nuestro conocimiento bíblico. Descubrir el trasfondo no es tan difícil como parece. Este capítulo nos dirá cómo determinar correctamente el marco histórico-cultural de libros bíblicos enteros y de pasajes específicos. Lección 3.1 investigación del trasfondo histórico-cultural. Objetivos 3.1. 1. Presentar por lo menos 3 razones por las tenemos que investigar el trasfondo histórico-cultural de un pasaje. 3.1.2 Identificar 2 clases de preguntas que hay que contestar sobre el trasfondo histórico de un libro. 3.1.3 Resumir las 3 preguntas que hay que hacer sobre el trasfondo histórico-cultural de un pasaje específico. Lección 3.2 Ejercicio de investigación del trasfondo histórico-cultural. Objetivo 3.2 1. Practicar examinando el trasfondo histórico y cultural de textos escogidos de Efesios y Gálatas. Investigación del trasfondo histórico-cultural. La importancia del trasfondo-cultural. El trasfondo histórico-cultural se refiere al marco original de las escrituras. Por varias razones necesitamos descubrir el entorno en que ellas fueron escritas. Presentar por lo menos 3 razones por las cuales tenemos que investigar el trasfondo histórico-cultural de un pasaje. El Nuevo Testamento fue escrito hace casi 2000 años. El Antiguo Testamento fue escrito a lo largo de varios siglos, desde aproximadamente 1400 a 400 AC. Así que toda la escritura fue escrita hace mucho tiempo y los tiempos han cambiado. Los lugares han cambiado. Moisés y la mayoría de los profetas escribieron a la gente que vivía en la tierra de Israel. De igual modo, el Nuevo Testamento fue escrito a los que vivían en Israel o en Asia Menor. En la actualidad, la Biblia la lee gente de todo el mundo. Las costumbres han cambiado. En los tiempos bíblicos, la gente tenía costumbres diferentes de las de muchos pueblos en la actualidad. Las circunstancias han cambiado. Las escrituras fueron escritas primero a gente que vivió hace mucho tiempo. Esta gente hablaba el mismo idioma, vivía en el mismo lugar y compartía las mismas costumbres. Evidentemente, estas personas tenían un estilo de vida diferente de la mayoría de los lectores de hoy. No tenían bicicletas, ni autobuses, ni trenes, ni automóviles, ni aviones. Imagínese la diferencia entre pasar su vida en una tienda y trabajar en el desierto, comparado con vivir en un apartamento y trabajar en una ciudad grande. Cada pasaje de las Escrituras fue la palabra de Dios para otros antes de que llegara a nosotros. En cierto sentido, la Biblia siempre nos llega de segunda mano, esto es, la recibimos después de otros que vivieron en diferentes lugares y épocas. Por tanto, si hemos de entender las Escrituras, debemos estar enterados de los cambios que han tenido lugar desde que fueron escritas. Para interpretar bien la Biblia, tenemos que aprender a ponernos en el lugar de los receptores originales y de los autores que Dios inspiró a escribir. Tenemos que aprender a pensar desde el punto de vista de quienes vivieron hace miles de años. Antes de que podamos aplicar la Biblia a nosotros hoy, tenemos que entender primero lo que dijo a la gente de aquel tiempo. Esto nos lleva a un principio importante. La interpretación correcta de un pasaje debe estar relacionada con el trasfondo histórico-cultural de dicho pasaje. Para interpretar bien las Escrituras, tenemos que aprender a pensar en 2 mundos, el antiguo y el actual.
Le enseñaremos a hacer esto en 2 etapas. En primer lugar, debe hallar el trasfondo histórico de un libro de las Escrituras, como 1 Corintios. En segundo lugar, debe hallar el trasfondo histórico cultural de un pasaje, como 1 Corintios 11 y 17 de 34. Examinaremos cada una de estas etapas para hallar el trasfondo histórico cultural, el trasfondo histórico de un libro. Para hallar el trasfondo histórico de un libro, debemos contestar las preguntas sobre el autor y sobre aquellos a quienes escribió. Probablemente usted ya sabe algunas de las respuestas. Una Biblia de estudio le ayudará a contestar todas estas preguntas, así como el material que hay en nuestros cursos de estudio sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Más abajo hay 2 clases de preguntas que tiene que contestar para descubrir el trasfondo histórico de un libro, como 1 Corintios. Ejemplo: encontrar el trasfondo histórico del libro de 1 Corintios. 1. Conteste 5 preguntas sobre el autor. A. ¿Quién fue? ¿Cuándo escribió el libro? ¿En qué situación se encontraba? ¿De qué relación tenía Pablo con los corintios? ¿Qué propósito tuvo él al escribir? 2. Conteste 3 preguntas sobre los receptores del libro bíblico. A. ¿Quiénes eran? B. ¿Cómo era su ciudad o pueblo? C. ¿Cuál era su posición social? Ahora tenemos un buen comienzo para interpretar bien cualquier versículo de 1 Corintios. Debe serle alentador enterarse de que no necesita determinar el trasfondo histórico de un libro más de una vez. Después de eso usted puede repasarlo. El trasfondo histórico-cultural de un pasaje específico. Ya hemos considerado la manera de encontrar el trasfondo histórico de un libro. Esto nos da un buen fundamento para interpretar los versículos de ese libro. Sin embargo, es necesario encontrar el trasfondo histórico-cultural de los pasajes específicos. Por ejemplo, puede que usted entienda el trasfondo histórico de Mateo, pero puede que todavía necesite estudiar lo siguiente: referencias históricas como los nombres de la genealogía de Cristo, figuras históricas como los magos, el significado de artículos culturales como la mirra, antecedentes históricos sobre los fariseos, los saduceos, Herodes, los herodianos y los celotes, la ubicación de lugares como Belén, Jerusalén, Nazaret, Tiro, Sidón, Galilea, Capernaum y otros, las leyes religiosas sobre los leprosos y la lepra, la posición social de un centurión, un publicano y una mujer cananea, artículos religiosos como las filacterias. Cuando consideramos el trasfondo de 1 Corintios, debemos entender ciertas situaciones como la costumbre de comer carne ofrecida a los ídolos y la celebración de la Cena del Señor. Para encontrar el trasfondo histórico-cultural de un pasaje específico como 1 Corintios 11 y 17, 34, debe contestar 3 preguntas. Resumir las 3 preguntas que hay que hacer sobre el trasfondo histórico-cultural de un pasaje específico. 1. ¿Qué relación tiene el pasaje con el propósito del autor? 2. ¿Hay ciertos detalles históricos que explicar? 3. ¿Hay ciertos detalles culturales que explicar? Tales como los siguientes: funciones, valores o costumbres sociales, intereses económicos, cuestiones políticas, creencias o prácticas religiosas. Nos valdremos de estas 3 preguntas para examinar el trasfondo histórico-cultural de un pasaje específico. Ejemplo: encontrar el trasfondo histórico-cultural de 1 Corintios 11 y 17, 34, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor, le también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. A continuación hacemos las 3 preguntas y damos las respuestas correspondientes. 1. ¿Qué relación tiene el pasaje con el propósito del autor? El propósito de Pablo en 1 Corintios era corregir los problemas, y uno de estos problemas era lo que estaba sucediendo en la Cena del Señor. 2. ¿Hay ciertos detalles históricos que explicar? La iglesia primitiva se reunía en las casas para celebrar la Cena del Señor. Jesús comenzó esta costumbre en la fiesta de la Pascua. Repase al respecto Mateo 26, 17, 35. Nuestro Señor enseñó que el pan y el jugo de uva representan su cuerpo y su sangre del nuevo pacto. 3. ¿Hay ciertos detalles culturales que explicar? Estos podrían ser los siguientes: funciones, valores o costumbres sociales, intereses económicos, cuestiones políticas, creencias o prácticas religiosas. Los primeros creyentes se reunían a menudo, quizás cada semana, para celebrar la Cena del Señor como parte de una comida. Cada uno traía algo para compartir en la comida, pero los corintios se habían olvidado del significado de esta comida. Los que llegaban primero, tal vez los ricos, no esperaban a los demás. Comenzaban a comer y a beber enseguida. Se interesaban en comer y no en recordar la muerte y la segunda venida de Cristo. Pablo les recordó que el propósito de la Cena del Señor no era comer y beber. Por lo mismo debían esperarse unos a otros. Les enseñó que en la comunión cada uno debía mirar en 3 direcciones: hacia atrás al Calvario, hacia adentro para examinarse a sí mismo, y hacia adelante esperando el regreso del Señor. En esta lección hemos estudiado el procedimiento para examinar el trasfondo histórico-cultural de un pasaje. Cada vez que usted haga esto, contestará las mismas 11 preguntas. Le enseñamos a contestar 8 preguntas sobre el trasfondo histórico de un libro. Usted hace esto contestando 5 preguntas sobre el autor y 3 sobre aquellos a quienes escribió. Luego usted contesta estas 3 preguntas sobre el pasaje que quiere interpretar. Analizamos un ejemplo junto con usted. En primer lugar, examinamos el trasfondo histórico del libro de 1 Corintios. Contestamos las 5 preguntas sobre el autor y las 3 preguntas sobre sus lectores. Luego consideramos el trasfondo histórico-cultural de un pasaje y contestamos 3 preguntas sobre dicho pasaje. Enseguida le enseñaremos a usar lo que aprendió en esta lección. Queremos que proceda paso a paso mientras le hacemos las preguntas que debe contestar. A medida que practica contestando estas mismas preguntas, su trabajo se le hará más fácil. El Espíritu Santo lo ayudará cuando ore, ungirá su ministerio a medida que predica y enseña bien la palabra de Dios. Ejercicio de investigación del trasfondo histórico-cultural. En esta lección, usted debe contestar las preguntas que tienen una línea después de ellas. Si necesita más espacio, escriba en el margen o use una hoja de papel. Practiquen estos 2 pasajes, Efesios 6, 5, 9 y Gálatas 3 y 10, 14. Si necesita ayuda, use una Biblia de estudio o uno de nuestros cursos de estudio. Si toma este curso en una clase, su facilitador puede guiar la clase para que analicen juntos uno de estos pasajes. El trasfondo histórico de Efesios 6, 5, 9. Practicar examinando el trasfondo histórico y cultural de textos escogidos de Efesios y Gálatas. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios.
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Investigación del trasfondo histórico del libro de Efesios. Conteste las preguntas sobre el trasfondo histórico del libro de Efesios. Conteste 5 preguntas sobre el autor. ¿Quién fue? ¿Cuándo escribió el libro? ¿En qué situación se encontraba? ¿Qué relación tenía con aquellos a quienes escribió? ¿Qué propósito tuvo al escribir? Conteste 3 preguntas sobre los que recibieron el libro bíblico. ¿Quiénes eran? ¿Cómo era su ciudad o pueblo? ¿Cuál era su posición social? Investigación del trasfondo histórico-cultural de Efesios 6, 5, 9. Conteste las preguntas sobre el trasfondo histórico-cultural de Efesios 6, 5, 9. Conteste 3 preguntas sobre el trasfondo histórico-cultural de Efesios 6, 5, 9. ¿Qué relación tiene el pasaje con el propósito del autor? Hay ciertos detalles históricos que explicar. Hay ciertos detalles culturales que explicar, como los siguientes: funciones, valores o costumbres sociales, intereses económicos, cuestiones políticas, creencias o prácticas religiosas. El trasfondo histórico de Gálatas 3 y 10, 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Investigación del trasfondo histórico del libro de Gálatas. Conteste las preguntas sobre el libro de Gálatas. Conteste 5 preguntas sobre el autor. ¿Quién fue? ¿Cuándo escribió el libro? ¿En qué situación se encontraba? ¿Qué relación tenía con aquellos a quienes escribió? ¿Qué propósito tuvo él? Conteste 3 preguntas sobre los que recibieron el libro bíblico. ¿Quiénes eran? ¿Cómo era su ciudad o pueblo? ¿Cuál era su posición social? Investigación del trasfondo histórico-cultural de Gálatas 3 y 10. 14. Conteste las preguntas sobre el trasfondo histórico-cultural de Gálatas 3 y 10. 14. Conteste 3 preguntas sobre el trasfondo histórico-cultural de Gálatas 3 y 10. 14. ¿Qué relación tiene el pasaje con el propósito del autor? Hay ciertos detalles históricos que explicar. Hay ciertos detalles culturales que explicar, como los siguientes: funciones, valores o costumbres sociales, intereses económicos, cuestiones políticas, creencias o prácticas religiosas.